Doctor Gustavo Noboa, expresidente de la República del Ecuador. Doctora Rosalía Arteaga, expresidente de la República del Ecuador. Doctor Fidel Márquez, rector Ecotec. Doctora Gilda Alcíbar, vicerrectora académica. Doctor Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos. Decanos, directivos, docentes, estudiantes, medios de comunicación, señoras y señores. Buenos días. La Universidad de Ecotec les da la cordial bienvenida al último día de la jornada académica Ecuador, Democracia y Crisis, 40 años contados por sus protagonistas. Esta jornada ha reunido a estudiantes y docentes para que compartan de primera mano las experiencias con quienes fueron protagonistas de la consolidación de la democracia, presidentes de la República y expertos que nos han acompañado durante esta jornada para realizar una vista desde el periodismo y la historia. El panel de esta mañana cuenta como moderador al doctor Alfredo Negrete, quien es el director del Centro de Estudios Sociopolíticos Ecotec, y como panelistas al doctor Gustavo Noboa, presidente del Ecuador, periodo 2000 al 2003. Y la doctora Rosalía Arteaga, presidente del Ecuador en el periodo 1997. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Doctor Negrete, le doy paso a usted para que inicie el panel. Muchas gracias. Señores presidentes constitucionales de la República del Ecuador, señores directivos, profesores y estudiantes, vamos a cerrar este ciclo que ha tenido una característica fundamental: pedir que nos acompañen y aporten personas que estuvieron en la primera línea de la actividad nacional, que vivieron momentos muy difíciles, pero cada cual desde su ángulo colaboraron para que el Ecuador esté próximo a cumplir 40 años de vida democrática. En medio de nuestras dificultades, irregularidades, defectos, es un mérito. Y queremos que a través de la voz de ellos nos expliquen cómo fue la conducción del país en momentos difíciles, qué nos pueden aportar para conocer y prepararnos para el futuro. Hemos establecido una división de 20 minutos para cada uno primero, que nos hablen de lo que pasó. Y tenemos un pequeño margen antes de las preguntas para que nos digan a partir de hoy cómo ven la situación nacional. Luego tendremos algunas preguntas de los señores estudiantes que recibirán de vuestra voz, no de los profesores, directamente de la voz, lo que piensan, lo que creen, lo que hicieron. Por favor, doctora, usted, que es más cómodo desde allí, tiene también lo que sea más cómodo para usted. Bueno. Después me cambie. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, un saludo cordial a Gustavo, a Alfredo, al señor rector, a la señora vicerrectora, a los profesores y autoridades de este Centro de Educación Superior y sobre todo a los jóvenes estudiantes. La semana pasada hice un viaje a Bogotá y estaba invitada a participar en un foro sobre violencia política contra las mujeres. Frecuentemente me invitan a ese tipo de foros porque de alguna forma son representantes de lo que puede haber sido violencia política contra mujeres por ser mujeres. Y lo curioso de ese viaje es que a mi lado estaba una señora y un poco más allá estaba una niñita, su nieta, era una abuela que viajaba con su nieta. Y ella me presenta a la nieta y me dice: mira, aquí está esa señora, fue presidenta del Ecuador. Y esa niña abre los ojos como platos
y dice: yo pensé que solo los hombres podían ser presidentes. Y estamos hablando 21 años, 22 años después de que yo ejercí la presidencia de la República. Entonces pensé, ¿qué tanto hay que hacer realmente para convencernos, para convencer a las niñas de que también pueden ser presidentes de la República? De que no hay tareas asignadas para hombres y tareas asignadas para mujeres. Y quise empezar el día de hoy así, de esta manera, esta conversación, porque siento que efectivamente a lo largo de los años se ha pensado que hay tareas para hombres y tareas para mujeres, y que las mujeres, por nuestra condición, no podíamos llegar a ciertos espacios. En el año 79, realmente empezó el volver al periodo democrático desde el 78, porque en el 78 se escogieron a los alcaldes de las ciudades, 79 se eligió presidente de la República. 78 era una jovencita que ejercía por primera vez mi derecho al voto, y lo hacía con entusiasmo, con ganas. Decíamos, después de todo ese periodo, a mí ya me habría tocado votar al menos alguna vez. De pronto ya había la posibilidad de votar. En el 79, por supuesto, voté. No voté por el binomio ganador de Roldós y de Hurtado, yo voté por Sixto Durán Ballén desde esa época, que era el otro candidato que estaba en la lid electoral. Y tuve la oportunidad de conocer de cerca a Roldós y a Hurtado. De alguna forma, cuando pienso, porque en este momento de la vida, cuando estamos hablando de 40 años de retorno, yo pienso, me ha tocado de alguna forma u otra de estar muy cerca de estos espacios de poder. En el 79 era la recién casada mujer del alcalde de la ciudad de Cuenca, 21 años, primera dama de la ciudad. Y como tal me tocaba recibir al presidente que llegaba para las fiestas, primero a Roldós y después a Hurtado, y conocerlos de cerca. Y así, de una u otra forma, me ha tocado conocer a algunos personajes de la historia. En el año 96, cuando fui elegida vicepresidenta de la República en un binomio con Bucarán, durante la campaña electoral y previamente antes, en el año 94, cuando me tocó ejercer como primera mujer ministra de Educación del Ecuador, varias veces me han querido mandar a la cocina. ¿Sí? ¿Qué hace una mujer? Y pienso que, yo digo, las cosas han cambiado bastante desde hace 40 años acá, pero cuando hoy leía mi Twitter o el Facebook, pienso que no ha cambiado mucho, que las agresiones contra la mujer a través de las redes sociales siguen siendo brutales, que una mujer que dice su opinión y que lo dice con fuerza porque cree en ella o porque se ha atrevido a romper esquemas, sigue siendo objeto de burla, de atacar a su integridad como ser humano, a su integridad como mujer. Qué grave es esto, qué grave es pensar en estas situaciones. Claro que cuando ingresé a la universidad hace un montón de años, el profesor de economía de turno, cuando nos vio a 4 mujeres en la facultad de Derecho, nos dijo: ¿qué hacen ustedes aquí? Para lo más de conseguir marido, podían haberse quedado en las puertas de la universidad. Ese rato, por supuesto, ese profesor había sido demandado, ¿no?, por una actitud francamente machista. Ahora se escuda en el anonimato de las redes sociales, pero sigue siendo esas mismas situaciones. Pienso yo que en cuanto a las leyes hemos avanzado en estos 40 años, ¿no? Tenemos la paridad para las mujeres en cuanto a la integración de listas, pero esto lo vemos sobre todo cuando hay listas para ocupar cargos que son en órganos colegiados, como puede ser la Asamblea Nacional. Pero cuando vemos cuántas mujeres alcaldes hay en el Ecuador, el 8% apenas, en los actuales momentos, en las últimas elecciones, el 8% de los alcaldes del Ecuador son mujeres. Por supuesto, en la Asamblea llegamos a más espacios, pero bueno, me han pedido que hable un poco de lo que sentí, de lo que fue mi participación política. Yo sigo sosteniendo que tal vez si a Gustavo usaba faldas, no le dejaban asumir la presidencia con tanta facilidad como cuando se dio ese periodo de inestabilidad política, porque evidentemente 3 presidentes, uno a continuación de otro, fueron sacados por diferentes razones de sus cargos. Y la Constitución, tanto la que le permitió a Gustavo Noboa llegar a ser presidente de la República, como la que me cobijaba en el año
en que yo fui elegida vicepresidenta en el año 96, establecían la sucesión. Solamente una argucia legal de compilación. Ustedes son estudiantes de Derecho. Una constitución, claro que puede modificarse. Puede modificarse a través de una consulta popular, puede modificarse cuando la Asamblea Legislativa o el Congreso de la época lo puede modificar, pero en el caso que analizamos del año 97, 96, 97, no se había dado esa modificación. Es decir, fue solamente un codificador tramposo que cuando hizo la compilación, la codificación, cuando hizo la edición del libro de la Constitución, se le ocurrió saltarse el de la sucesión definitiva. Y basados en eso, un grupo de gente que en ese momento estaba en el Congreso argumentaba que había un vacío legal. No había vacío legal. Nombraron a un presidente interino, se inventaron la figura de presidente interino. En la Constitución de esa época, ni en la actual, existe la figura de presidente interino. No la existe, no existe. Porque cuando hay ausencia de vicepresidente está clarísimo, elige el Congreso. Pero cuando hay ausencia de presidente hay un orden de sucesión, vicepresidente o en este caso vicepresidenta de la República. Yo sé que a algunos les molesta, a algunos puristas del lenguaje les molesta cuando se dice vicepresidenta o presidenta, pero yo lo uso y he consultado a la actual presidenta de la Academia de la Lengua Española, la doctora Susana Cordero de Espinosa, y ella me ha dicho que es perfectamente adecuado y castizo usar presidenta y vicepresidenta. Así es que lo digo con orgullo. Y así escribí un libro de testimonio, porque quería dejar un testimonio. Luego de que ocurrió aquella burla a la Constitución del año 97, escribí La presidenta, el secuestro de una protesta. Porque eso fue, el secuestro de una protesta que protestaba contra un presidente que no actuaba de acuerdo a los parámetros establecidos. No estamos para analizar ese caso, pero existía ese orden de sucesión. ¿Qué pasó en esos momentos? Noche, 6 de febrero, 97. Nos enteramos que habían cesado al presidente de la República y que en el mismo documento había nombrado un presidente interino. Yo decidí cumplir aquello que decía la Constitución, asumí con un decreto, como lo asumen los vicepresidentes. De hecho, tenía en mis manos, en esos momentos alguien me hizo llegar el decreto por el cual Osvaldo Hurtado asumió la presidencia de la República después del lamentable accidente en el que falleció Jaime Roldós. Exactamente, textual, asumí la presidencia de la República. El Congreso de la época, con los congresistas de la época, que se habían coaligado para esta ruptura constitucional, se acercaban a mí. Me decían que si yo aceptaba nombrarlos como ministros de Estado o aceptaba darles dinero, ellos iban a votar por mí en el Congreso. Es decir, yo pude haberme quedado fácilmente como presidenta hasta el año 2000 como me correspondía, se aceptaba ese toma y daca que querían en el Congreso Nacional. Si ustedes tienen el cuidado, y les invito a que investiguen cómo estuvo conformado el gabinete del presidente interino, verán que varios ex congresistas pasaron a ser ministros de Estado. No voy a mencionar nombres, pero ustedes lo pueden investigar. Varios ministros de Estado eran anteriormente miembros del Congreso Nacional. También podía haber hecho caso al entonces alcalde de Guayaquil, Febres Cordero, que me llamó al teléfono y me dijo: yo puedo apoyarle con mis asambleístas, con mis congresistas, siempre y cuando yo ponga todos los ministros de Estado. Yo le dije: ingeniero Febres Cordero, yo no soy florero de nadie, y si yo ejerzo el poder lo voy a ejercer. No pasaron ni 2 horas de aquella conversación cuando el ingeniero Febres Cordero estuvo en los canales de televisión diciendo textualmente: a esa chiquilla que se ha sentado en el Palacio de Gobierno hay que sacarle de la oreja, señores, de la oreja. Se habría atrevido a decirlo si es que estaba un hombre allí. Se había atrevido a hacerme la propuesta que me hizo.
Por supuesto que no acepté ni ser florero, ni tampoco entrar en ese juego de dar dinero a los congresistas o de ofrecerles los cargos de ministros u otros en el gobierno nacional. Yo no tenía dinero, por supuesto, pero hubo gente que ofrecía dinero para comprar. No quería caer en ese juego, porque yo creo en la honestidad en el ejercicio del poder. La otra forma en que podría haberme quedado como presidenta, porque inicialmente las Fuerzas Armadas, que aparecen como tutelares y garantes de la democracia, me decían que estaban conmigo, que respetaban la Constitución, que a mí me tocaba, pero sorpresivamente negociaron, conversaron, algo ocurrió con los directores, con los jefes de los partidos políticos representados en el Congreso, y me quitaron el respaldo. Pero los jóvenes militares me dijeron: esto es una barbaridad, usted es la presidenta de la República y nosotros queremos respaldarle para que asuma los plenos poderes. Habría podido ser entonces la primera dictadora del Ecuador, no solamente la primera presidenta. Pero soy una persona que creo en la democracia y tampoco acepté aquella propuesta. El resto es de conocimiento público. Intenté llegar al Palacio, ayer estuve en el Palacio Legislativo, me invitaron a que dé una conferencia allí similar a esta, y dije: qué sentimientos encontrados. En el año 97 cerraron las puertas, pusieron candados, cerraron las rejas y no me dejaron a mí, que era presidenta de la República, encargada por ellos mismos, porque cuando se dieron cuenta de la barbaridad que estuvieron cometiendo, el Congreso dio pie atrás, regresó al Alarcón como presidente del Congreso y me nombraron presidenta encargada. O sea que yo era presidenta por propio derecho en un momento determinado, presidenta porque Bucaram, cuando se fugaba a Panamá con miedo, decía: encargo el poder a la vicepresidenta, y presidenta porque el Congreso de la República me estaba encargando. Y sin embargo a esta mujer no le dejaron entrar al Palacio Legislativo. Cerco policial, órdenes del presidente de la Asamblea, del Congreso de esa época, no me dejaron entrar. Tenían miedo tal vez de que yo hable y diga las cosas que estoy diciendo aquí en frente de todos los legisladores y de la prensa mundial que estaba en esos momentos allí. Eso es lo que ocurrió en febrero del 97. Asumí el poder el 6 de febrero, lo entregué el 12. Hay gente que me reclama, sobre todo las chicas, y me dicen: ¿y por qué usted no se mantuvo? ¿Por qué no salió a las calles? Porque al mismo tiempo recibía llamadas del Departamento del Estado y llamadas de los destacamentos en la frontera con el Perú. Ustedes recordarán que en esa época, ¿quién era presidente del Perú? El señor Fujimori. En el 95 habíamos tenido ya una guerra en la que murieron ecuatorianos. Yo no quería que esto vuelva a darse. Fujimori estaba amenazando otra vez las fronteras. Los destacamentos nuestros en las provincias del Oro me decían: están a metros, están por entrar. ¿Y qué tal? Nosotros peleándonos la presidencia de la República, algunos con pleno derecho, otros sin derechos, pero lo estábamos haciendo y corriendo otra vez en riesgo la integridad nacional. Estamos hablando que en el 95 tuvimos guerra, en el 97 se daba esta situación. ¿Qué habrían hecho ustedes? Si otra vez las Fuerzas Armadas me visitan en mi despacho, encabezadas por el general Moncayo, y le decimos, y me dicen: queremos que se sacrifiquen una vez más, que se mantenga por un tiempo la vicepresidencia de la República. Y me mantuve por precautelar el territorio y la integridad nacional. Esto es lo que me tocó vivir a mí. Se dice rápido, pero fueron días intensos, de una angustia enorme. Todos somos seres humanos. Tenía hijos pequeños que no sabían qué estaba pasando, que su mamá nunca estaba en la casa. Tenía un marido angustiado, unas hermanas, unos padres que estaban también preocupados por lo que pasaba. Unos meses atrás había amenazas contra mi integridad personal, aparte de las calumnias, que esas siempre existen, sobre todo cuando uno es mujer. Mis hijos habían sido advertidos de que tenían que salir siempre con sus mochilas al recreo, porque había riesgo de que se les ponga droga en sus mochilas, para que los hijos de la entonces vicepresidenta y después presidenta puedan ser acusados de algo. Y los chiquitos tenían que salir con las mochilas, no podían dejarlas en su salón de clases. Cuando se hacían barridos para ver dónde estaban los micrófonos estaban en el ascensor
de mi casa, vivía en un departamento, los micrófonos estaban encima de la oficina donde yo despachaba, en la sala de sesiones, en todos los lugares en donde yo estaba. O sea que había un cerco enorme en torno a quien estaba ejerciendo el poder. Después he conversado con personas como Noemí Sanín de Colombia, en esa época canciller, que me decía estaba desesperada tratando de comunicarme, era imposible. Había un cerco también de comunicaciones. Había toda una serie de circunstancias muy complejas que hacen parte de lo que estamos celebrando hoy, 40 años de democracia. En el 97 se rompió la Constitución, no hubo democracia. Y los 10 años del régimen anterior, con Correa a la cabeza, tampoco hubo democracia, porque no se respetaron, no se respetó la división de poderes, porque el presidente salía en las sabatinas a decir qué es lo que iban a hacer los jueces en la semana siguiente, a quién iban a acusar, a qué medio de comunicación iban a sancionar, porque él mismo decía que tenía todos los poderes. Democracia no solamente es votar, es responsabilizarse con el voto. Es decir, que las cosas funcionen en un país en donde haya libertades. Por lo tanto, no creo que estemos celebrando 40 años de democracia. Ha sido un especial tipo de democracia en el que se han dado situaciones como la que me tocó vivir o las que hemos vivido todos los ecuatorianos los 10 años del gobierno anterior. Muchas gracias. Presidente Noboa. Justamente pensé que debía comenzar con lo que acaba de terminar la presidenta Rosalía Arteaga. Estos 40 años de democracia se parecen a esos matrimonios que cumplen 40 y 50 años de bodas y han sido pero a guiones y jalones, como han llegado a los 40 o 50. Y uno dice, pero ¿qué aguante? ¿De quién? De ella, dicen unos, o de otros, de él, de los dos. Pero ¿cómo así llegaron a los 40 tirándose de los platos? Pero llegaron. Un poco esta llegada a los 40, tú sabes, Rosalía, que el interino iba a ser yo. Claro. Eterno candidato era. No, entonces me llamaron y me dijeron, está a pocos minutos de ser presidente, comillas, interino, que eso no existía, pero el presidente Alarcón, que era diputado, dijo, o soy yo o no doy mi voto. Y él dijo, yo o nadie. Y entonces fue interino Alarcón. La historia, como la escriben los historiadores, es una. La historia que se vive por nosotros los que hemos vivido parte de eso, puede ser otra. Y cuando el binomio Roldós Hurtado estuvo de candidato, vos votaste por Sixto, yo voté por Roldós Hurtado. Y 3 veces voté por Sixto. está bien, eso es coherente. Y yo era decano de la Facultad de Derecho cuando hubo la elección de Roldós Hurtado. Por segunda vez era decano de la Facultad de Derecho. Y
no acepté nada en la política porque yo estaba siempre fuera de la política. Entonces, estos 40 años que estamos celebrando de democracia han tenido un porcentaje sobre 100%, yo les diría 60%, porque no hemos vivido en democracia permanentemente. Hemos vivido en dictaduras, hemos vivido en cualquier cosa se puede llamar, porque entran dentro de un juego de palabras y solo el señor Correa en sus 10 años fue de todo. Ya mismo, todo era tócala. Pero don Lucio, que entiendo que estuvo por aquí, don Lucio fue golpista. ¿Y cuál es la democracia de Lucio? Fue golpista. Un buen día, yo estaba con Francisco Arosemena, aquí presente, de Corpecuador. Estábamos trabajando para la reconstrucción de la costa hasta la cota 1000, y me llama don Juan Manrique y me llama el periodista Vivanco más o menos a la misma hora y me dicen: señor vicepresidente, ¿está viendo televisión? No, yo estoy trabajando. Y vea televisión, dice, los militares están permitiendo a los indígenas entrar al Congreso. Ay, Dios mío, qué cosa. Era lo que nos faltaba. Y entonces, bueno, cerré papeles y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Así que eso fue el 21 de enero del año 2000. Entonces, don Lucio se erigió en triunviro, hasta que lo cogieron de la oreja los mismos militares y lo pusieron a un lado. Porque si él hubiera sido el triunviro presidente, hubieran salido del rol generales, almirantes, generales de brigada. Entonces, no, pues ¿qué pasó? Un coronelito no va a hacer eso. Entonces, tranquilito, tú te vienes para acá. Y don Lucio, golpista. Es que la historia es esa, pues, hijo. Golpista. Bueno, después ganó una elección legítima en la democracia. Y después salió el helicóptero. Me encanta esto de que salga el helicóptero. ¿No? Es como para decirle chao. Entonces, y ahora hablan de la democracia. Te das cuenta que esto no es. A veces suena como a burla, oye. Pero celebremos los 40 años. Y para eso me han convocado, ¿no, verdad? Entonces, no fue fácil. Lo de Rosalía es clarísimo. Méritos de sobra. Pero como era mujer, no podíamos dejar que suba una mujer. Y eso es clarísimo. Ahí no hubo nunca ninguna duda, porque que se hayan decantado las aguas, pero no solo eso, Rosalía, permítame decirle, a usted nadie la llamaba presidenta, usted era vicepresidenta, porque no quería dársele esa jerarquía. Yo fui una de las pocas personas que comenzó a llamarla presidenta, porque había que respetar la historia y la constitución de la República del Ecuador. Así que tampoco fue fácil que yo sea presidente, porque yo el día 21 de enero me fui a dormir, como muchos ecuatorianos, como un triunvirato. Mejor dicho, eso de me fui a dormir a cuento.
Yo no dormí en 48 horas. Y a mí me dijeron, vea señor vicepresidente, usted permanezca en Quito, porque usted es Guayaquil, pues fui a Quito. Todo eso está en mi libro porque fui presidente. Y en ese momento, cuando me llaman a mí, en las Fuerzas Armadas a las 2:30 de la mañana, y me dicen, señor vicepresidente, está reunido toda la oficialidad de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, por favor, le rogamos venir. Y me reuní así con todos los generales, almirantes y generales de brigada, a las 2:00 y 3 de la mañana, o 4 de la mañana. Y me dijeron, el Ecuador está sin presidente de la República, a usted le toca asumir por la Constitución. Firmé un decreto y salí a la prensa a las 7 de la mañana. Esa es la historia. Pero cuando yo llegué a Quito, en el avión de la Fuerza Naval, a las 7 de la noche, el 21 de enero, en avión de la Fuerza Naval. ¿Por qué en avión de la Fuerza Naval? Porque no estaba complotada la Fuerza Naval. El ejército y la aviación estaban complotados con Rusia, pero no la Fuerza Naval. Entonces yo fui a Quito en el avión de la Fuerza Naval y a lo que llego al aeropuerto me reciben oficiales de la Fuerza Aérea y le dicen a mi edecán, el coronel, después general de la República, el Peña Herrera, le dicen, usted, el señor vicepresidente y la comitiva que viene en ese avión están detenidos. ¿Por orden de quién? De mi general ni sé cuánto. Entonces, el coronel edecán mío dice, voy a conversar con el general Telmo Sandoval. Y el general Sandoval le dice, no le haga caso, póngamelo al teléfono, al oficial de la fuerza, que me detuvo. A mí me detuvieron. Yo no me pude bajar del avión. Entonces, dice, no, ya esa orden no existe. O sea, esto era como cambiarse de ropa. Detengan a Noboa con todo el avión. No, ya no, esa orden no es válida. Que venga Noboa entonces. No era fácil. Así que yo estoy aquí por la Constitución. Pero la quisieron hacer pedazo y la rompieron ese día las veces que le dio la gana. Muy bien. Pero yo no he venido a contarles cuentos, que son buenos. Ya son cuentos de bisabuelo. Voy a pasarles un video que se llama Poniendo la casa en orden. Este es el video. Y después les cuento otro cuento. Pero aquí está el video de cómo este video se grabó en diciembre de 2002, en el cual yo cuento un poco mi periodo, que es lo que me pidieron que cuente la primera etapa de aquí esta reunión. Así que reivindiquemos lo que somos. Tengamos amor propio. Hablemos como hemos nacido. Tengamos orgullo de decir quiénes somos. Somos un pueblo de raza. No somos un pueblo pobre. Somos un pueblo intelectual. Somos un pueblo digno. Somos un pueblo honesto, honrado. El país no responde al negocio de ningún ecuatoriano. El país responde al bien común ecuatoriano. Y el gobierno responde a ese bien común, no a los intereses privados.
Nunca nos imaginamos que íbamos a tener en nuestras manos el destino de un país después del 21 de enero, el feriado bancario y el congelamiento bancario. Pero yo tengo que decirte que le agradezco a quien haya que agradecerle que no me tomaron en cuenta, porque no fui cómplice de ninguna de las barbaridades. Si no, no estuviera aquí. El descalabro de los bancos es para mí el golpe más grande que ha tenido en ese sentido el Ecuador. ¿Qué significó eso para Guayaquil? Significó el descalabro de toda una estructura de gente que confió en el Banco del Progreso. ¡Yo no me ahuevo jamás! Si a esto usted le aumenta todo el tema de Filambanco, el tema del Banco Popular, etcétera, y el tema de la manga ancha con la ley de las instituciones financieras, la proliferación de estas instituciones que quebraron, y será un tema que en la historia no lo va a olvidar ninguna persona en nuestro país. Cuando usted llega a hacer un feriado bancario y a congelamiento bancario, es que hay todo un fracaso de política monetaria. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Por uno solo no. Se llega en un proceso. Esto tiene diciembre del 2002. ¿Y cuántas cosas están pendientes todavía? ¿Y cuántas cosas como si no hubiera pasado un día en el Ecuador? No sé si tengo un minuto más. Gracias. Aquí hay gente que no, jóvenes que no manejaron el Sucre. Porque para haber manejado el Sucre hay que tener 30 años hoy día. 30 años. Y en esa época tenemos del año 2000 acá, ¿qué hay? 19. Tenían 11 años o 10. Habrán manejado un Ayora, un Sucre para un helado, para una carretilla de helados. Papi, dame. El resto no manejó. Ustedes ya son dolarizados. Como aquella niñita de 12 años que le dijo en Miami al papá: papi, 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 aquí tienen nuestra moneda. En Miami tienen nuestra moneda, el dólar. Parece fácil, ¿no? No, esto fue terrible. Calculen, el salario se hizo pomada, se hizo mermelada. 25.000 sucres, $1. Yo no quiero decir que pudieron haber sido 15.000 y no 25.000. La dolarización se hizo sin estudios. Jóvenes universitarios, escuchen, no hubo estudios. Cuando el presidente Pavón dijo dolarizamos, no habían estudios. Él dice que sí, mentira. ¿Por qué digo mentira con tan énfasis? Porque yo me reuní con el Banco Central, pues. Y tuve al Banco Central en el Palacio y le a ver, ¿dónde están los estudios de la dolarización? ¿Dónde están? Entréguenme documentos. Me dijeron, no hay, presidente, no hay. ¿Se puede imaginar? Entonces la dolarización fue un motivo político para, en mi libro, y aquí está, ya les digo dónde.
La dolarización fue necesaria. Y eso es lo que nos salvó. Cuando me reuní con los indígenas y me dijeron, pero el presidente, nosotros no entendemos el dólar. ¿Cómo? Le dije yo. A ver, usted es otavaleño. Sí, presidente. Yo conozco a los otavaleños en Frankfurt, en Londres, en París, en Madrid. No es que yo haya estado en todos esos lugares, sí, pero los conozco. En Buenos Aires, los otavaleños venden hace más de 50 años sus artesanías en el mundo entero. ¿Y qué manejaron? El dólar. Y ustedes son indígenas. Son menos que los otavaleños que están aquí también. Usted es Shuar. Usted es Salasaca. Usted dice que no entiende el dólar. Y usted otavaleño sí lo entiende. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Y sacamos la majadería. Al día siguiente, todo el Ecuador tenía que manejar el dólar. Y hoy día lo seguimos manejando el dólar. Y eso es lo que nos ha salvado. Porque en los 10 años de Correa sin dólar, esto fuera peor que Venezuela, mis queridos alumnos. Peor que Venezuela. Así es sencillo. Entonces, el oleoducto de crudos pesados, que dice Lucio que él lo hizo. Pero ¿qué caray tú cuestionas? Él cortó la cinta, porque lo inauguraron cuando él era presidente. Y entonces él le dijo, corté la cinta. Cortó la cinta, y fue, imagínense. Pero hay que tener cara. Y no se ve los oleoductos de cruz pesado. Y el SOTE, que es el cruz liviano, se lo reestructuró también. Es decir, Ecuador pasó a exportar el doble de capacidad de lo que tenía. Y con un precio de más de $110 el barril. ¿Se dan cuenta lo que ha despilfarrado Correa? El SOTE, oleoducto de crudos pesados, Ecuador exportó el doble. ¿Saben cuánto es el precio del barril en mi gobierno? $6. 6. Dicen los técnicos que el promedio en mi gobierno fue 20. Dicen los técnicos. Yo creo que no llegó a 15. Correa lo tuvo a 110. Pero qué bestia, ¿cómo se puede botar tanta plata? Yo no entiendo. Cuando a mí me decían que habían, oiga, presidente, tenemos 20 millones de sucres en el Ministerio de Obras Públicas. Yo le decía, ¿cuántos puentes hacemos con eso? En la Amazonía. Puentes de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros. ¿Cuántos puentes? Así los indígenas tienen que recorrer menos kilómetros para vadear un río. Y los negros del Mira también. Y con esos 20 millones de dólares yo me sentía millonario en el Ecuador. ¿Me explico? Millonario en el Ecuador. ¡Qué bestia! Se feriaron 70.000 millones de dólares. Y no están presos, sino los cojudos. Porque los demás se fueron, perdón, Rosario. Los demás se fueron y se siguen yendo. Y están en sus casas comiéndose un hot dog para que les digan, ya, fuera. Y se van. Y se feriaron 70.000 millones de dólares. Imagínense en puentes, en escuelas, en educación, en tecnología para la educación. Aquí todos somos universitarios. Imagínense. Ahora sí. Vamos. Nos corresponde en este momento
una visión del pasado que ustedes han vivido con tanta intensidad, experiencia y tensión, sino un mensaje de cómo ven las cosas a partir de ahora, para ellos. Por favor, presidente. Gracias. Yo siempre pienso que, está bien, el peor de los cánceres para la democracia es la corrupción. Y entonces lo primero que sale a relucir es cómo luchamos contra la corrupción. Porque un cáncer en el Ecuador ha hecho metástasis, ¿no? O sea, ha entrado a todos los estratos sociales, a todos los segmentos de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a erradicar? Sabiendo que la corrupción hace pensar a veces que la gente dice, recuerden ustedes, lo sabe Gustavo, que todavía Correa tiene un voto duro de más del 30% en el Ecuador, ¿sí? O sea que es un peligro. Yo coincido con Gustavo en que lo único que nos salvó de ser otra Venezuela es la dolarización, si no habríamos estado efectivamente peor que Venezuela. Y Venezuela está con un proceso inflacionario que dicen que si este año cierran con el 1.000.000%, cierran bien, ¿sí? El 1.000.000%, pero ya devaluaron antes otros millones. Estuve hace 2 años en Barquisimeto y no tenía quien me cambie un billete de $20, ¿no? Me decían, cuidado, primero por eso le pueden asaltar, y segundo va a necesitar una maleta para llevarse $20 en bolívares, ¿no? Era imposible, pero bueno. Entonces, la gente tiene la percepción de que las autoridades a veces roban, pero hacen. Eso es lo gravísimo que entra en la mente de las gentes, es decir, roban, pero hacen. Y entonces a Correa les culpa muchísimo, porque dicen, hizo obra pública, hizo esto, hizo lo otro. Primero sabemos que los gobiernos corruptos y dictatoriales son los que más obra pública hacen, porque ahí es más fácil licuar la corrupción, es más fácil que las coimas y que las facturaciones elevadas y todo se lo hagan con obra pública. Entonces, yo diría que hay que empezar a ponerle el ojo, para hablar en lo que debemos hacer, al financiamiento de las campañas políticas. Porque una de las fuentes de corrupción es cómo se financian las campañas políticas. Cuando vemos lo que se ha dicho de Arroz Verde, por ejemplo, que son de los últimos escándalos, porque desgraciadamente en el país vivimos esto de que un escándalo tapa otro y ya la gente ni se preocupa. Un último estudio que se hace sobre la corrupción dice que la mayor parte de la gente en el Ecuador no le importa la corrupción. Es gravísimo este estudio, ¿no? Es decir, habla muy mal de la calidad moral de los ecuatorianos, si no les importa la corrupción. Entonces, vemos el caso Arroz Verde y vemos que esas cuentas que se manejaban fundamentalmente, decían, era para financiar campañas políticas. Es decir, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar los esquemas para que el dinero, ¿no?, sucio no permee? Porque también nos podemos enfrentar a lo que está ocurriendo en países vecinos, como es el caso de Colombia, que el tema del narcotráfico está permeando las campañas electorales. Se habla evidentemente de que Venezuela es una narcodictadura, ¿no?, por el énfasis que tiene, y esto lo tenemos muy cerca, ¿no? Recientemente analizaba un poco lo de que significó el tema de la ciudadanía universal, es decir, no se necesita visa para entrar en el Ecuador, y ustedes como estudiantes de Derecho, eso tienen que saberlo. ¿Qué pasó con la no existencia de visa para entrar al Ecuador? Es decir, que se asentaron los carteles de narcotráfico aquí en el país, que se veía que era un país fácil, ¿no?, para ingresar, y que por lo tanto era la puerta de entrada, por ejemplo, para tráfico humano también, ¿no?, para llevar africanos hacia la frontera mexicana, o asiáticos, o de diferentes países, y esto indudablemente causa una situación grave dentro del país. Entonces, pensar en qué hacer con el tema de financiamiento de las campañas electorales. Otro tema que a mí siempre me asalta es el tema de qué clase de educación estamos dando en el Ecuador. Porque indudablemente nosotros aprendemos valores en la casa y en la escuela. Claro que hay otros elementos que los voy a mencionar, pero son esos, casa y escuela, en donde aprendemos a no mentir, a no robar, a no hacer cosas que son negativas, y por lo tanto vamos a ser menos permisivos si tenemos unas bases morales sólidas con el tema de la corrupción, ¿no?
aquel que en la casa y en la escuela aprende que copiar no es bueno. Nosotros sabemos hasta qué punto ha llegado la copia en el Ecuador, ¿no? Se están cuestionando las tesis de quienes han ejercido las más altas funciones del Estado, las tesis de grados doctorales, de grados de ingenieros, de grados qué sé yo, se está cuestionando. Y esto es un tema que tiene que preocupar a las universidades, es decir, cómo se obtienen los títulos y cómo se está ejerciendo una profesión determinada. Entonces, quien permite la copia, quien socapa al mal alumno, quien hace esto o lo otro, finalmente puede ser muy permisivo cuando llega a la función pública con el tema de la corrupción. Entonces hay que poner un énfasis muy grande en la educación. Hay muchos que hablan de retomar la cátedra de cívica y valores en la escuela. Yo no creo que esa sea la solución, porque lo que tenemos que pensar es que cada profesor puede dar clases de cívica en cualquier materia, ¿no? El de matemáticas que enseña resta, ¿no? Puede enseñarle al alumno que Pepito tiene 5 manzanas y que Juanita le roba 2 y le enseñó el resultado 3, ¿no? Está enseñándole la resta o sustracción. Pero también puede decir, si Juanita tiene 5 y le regala a Pepito 2, el mismo resultado lo tiene, pero está enseñándole solidaridad. Yo les digo estos ejemplos muy sencillos porque he sido profesora toda mi vida y porque sigo dedicada al tema de la educación, y pienso que si es que no introducimos estos sistemas de valores en cada cátedra, en cada ejemplo, en cada cosa que hagamos en la sociedad, el futuro no es bueno ni para el Ecuador ni para América Latina. Los temas de corrupción han sido los temas del día a día en nuestro continente, que nos pone en los más bajos estándares de percepción de felicidad, por ejemplo, de consecución de trabajo, de tranquilidad para desarrollar actividades, de inversión, etc. Entonces tiene que ver también con aquellos temas económicos. Creo que por ahí podemos ir apuntando algún tipo de solución. En el caso de educación, por supuesto, es a largo plazo. No podemos pensar que de un día al otro vamos a transformar la sociedad, porque igual que los agricultores necesitan el tiempo de la siembra, el crecimiento, el abono, etcétera, la cosecha, igual se necesita en el tema de la educación. Por supuesto, en los tiempos actuales hay otros factores que inciden en la formación de las personas, y tenemos los medios de comunicación, tenemos el internet. ¿Cómo podemos decir que una sociedad va bien si a muchos o a la mayor parte de quienes asisten a las programaciones, no me refiero solamente a televisión, sino también a Netflix o cualquiera de los otros sistemas, lo que está en el primer indicador como lo más importante y lo que más le gusta consumir a los ecuatorianos y latinoamericanos es la violencia? Eso es lo primero que aparece. Y ahí entran las telenovelas sobre narcotráfico, las narconovelas, por ejemplo. Yo estoy en una campaña solitaria contra las narconovelas, porque creo que están poniendo aquellos paradigmas como el Chapo, Escobar, la Reina del Sur, que aparecen como los modelos, pues si la gente empieza a tener pena de que hasta la pobrecita la capturaron, es la gente del narcotráfico. O que Escobar, que estaba fascinado matando gente porque esa era una de las cosas que le gustaba hacer, sin embargo, el rato que lo capturan o que se despide de la modelo de turno, pues ya empieza a sentir pena, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrar a ese tipo de esquemas. De lo contrario, no es mucho lo que se puede hacer. Ecuador ha tenido una cantidad enorme de leyes. Yo creo que una de las tareas en la Asamblea es limpiar las leyes, porque hay exceso de leyes, porque tenemos unas que se contraponen a otras, y finalmente cuando hay tanta ley, el más vivo es el que resulta triunfador. Por supuesto que hay que trabajar en tener jueces probos, en tener esa división de poderes de las que hablábamos, en que un presidente de la República no puede interferir en lo que hace un juez, en que la legislatura no puede estar a disposición del presidente de turno. Entonces tenemos que pensar, como lo decimos los abogados, que una democracia es un sistema de pesos y contrapesos. En un poder balancea, hace que se establezca un balance, un equilibrio con los otros.
Esa es una verdadera democracia, hacia allá tenemos que llegar. Educación, lucha contra la corrupción, presencia de valores. Yo diría que esos son aspectos que van siendo interesantes. O podemos lanzar otra idea, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacen las elecciones en un país? Yo he tenido la suerte de participar en una serie de foros, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría, en donde se discute, porque los egipcios, después de la primavera árabe, están discutiendo qué hacer. ¿Es la democracia occidental un sistema que puede regir en países que han estado acostumbrados a dictaduras? Yo les quiero dejar solamente planteada una idea, Alfredo, decano allá, rector, vicerrectora. ¿Por qué no discutimos el esquema de la democracia? Si sabemos que uno de los grandes problemas es el financiamiento de las campañas electorales, podemos volver la mirada a Grecia, donde dice que surge la democracia. Claro que era una democracia diferente, ¿no? Se dice que allá por cada persona libre, por cada hombre libre había 18 esclavos. Las mujeres ni pintaban, no votaban simplemente, no participaban, pero se reunían en el ágora, como aquí, y preguntaban: ¿quién quiere ser el teniente político del cantón tal, de la parroquia tal? ¿Quién quiere ser legislador? Y se resolvía por sorteo. Ustedes pueden pensar que eso es una locura, pero en el mundo se está hablando de democracia por sorteo. En países como Nueva Zelanda y como Australia, se ha empezado a escoger en pueblos pequeños a las autoridades por sorteo. Y alguien dirá: Gustavo, Alfredo, por sorteo pueden llegar locos al poder, pueden llegar incapaces al poder, puede llegar la farándula al poder, y no llegan por elecciones. Yo mismo hice mi novio con un loco. Entonces, si nosotros analizamos cómo se resuelve la elección de los jurados en el sistema norteamericano, cuando hay un caso grave, ¿no es cierto?, cuando una persona es acusada y podría ir a la pena de muerte o a prisión de por vida, ¿cómo se eligen los jurados? Por sorteo. Y es para definir entre la vida y la muerte, o la prisión perpetua, que podría ser hasta peor que la muerte. Entonces, suena tan loco pensar en hablar de otro tipo de sistemas. Les invito a investigar, a ver qué está pasando en algunos países en donde se están haciendo experiencias. Yo soy firme creyente que la democracia es el mejor de los sistemas, pero tal vez la forma en que estamos llegando no está siendo aquella que capte realmente el sentir de la gente, aquella que dé las soluciones a los pueblos. Yo no digo que ese sistema sea mejor, solamente les dejo como una inquietud, y como ustedes son alumnos y yo algún rato fui profesora, les dejo una tarea. Gracias. Sí. A ver, el día 22, 23, 24 de enero del 2000, un grupo de sirenas en el mar me cantaban como a Ulises: disuelva el Congreso. Y yo, como quien sueña una maravilla, dije: eso, qué maravilla sería disolverlos a estos señores, mandarlos a su casa, que los aguante su mujer o su marido y sus hijos, pero no el pueblo ecuatoriano. Pero el hombre bueno me hizo acuerdo de que yo era demócrata. Y dije: no voy a ceder a esto. Pero es que la pluma la tenía con ganas. Decrétase
váyanse a su casa. Creo que en este momento yo tendría una estatua. Y del Congreso hacer ese edificio una universidad. ¿Qué hacer? Pero aquí hay una maravilla de perla, vea. Medio centenar de correístas son investigados por la Fiscalía. ¡Qué belleza! Es que uno debe levantarse todos los días con estas noticias. Al menos 17 presuntos delitos rondan ex colaboradores de Rafael Correa. Y aquí está, sospechoso, dice. Qué linda aquí está, mira esta belleza. El Correa, el Glass, el Poli, el Chiriboca, el dice cuánto, el Romero, el Vallejo, el Pareja, el Bravo, el Pastor, la Belisario. Pero qué maravilla. Es que de esto se trata. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver, dan a permitirme que encuentre un papelito aquí al lado. ¿Cómo puede ser? Arresto domiciliario. ¿Quiénes tienen que tener arresto domiciliario? Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta los 90 días posteriores al parto. ¿Es el señor abogado Alexis Mera una mujer embarazada? 2. Cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad. ¿Es el señor Alexis Mera mayor de 65 años de edad cuando apenas tiene 52? 3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica de alta complejidad, rara o huérfana que no permita valerse por sí misma. ¿Es el señor Alexis Mera una persona con enfermedad incurable en etapa terminal, discapacidad severa, enfermedad catastrófica? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En esta está incluso. Porque la corrupción es una enfermedad catastrófica. Y esto es un corrupto. Pero más corrupto es el juez. ¿Cómo un juez puede dar prisión domiciliaria a una persona que no está en estas características? Y eso pasa en este Ecuador de hoy, pero no puede pasar en el Ecuador del mañana. Tiene que haber, mi querida Rosalía, 1 millón de razones para que un juez, ¿cómo la vieron? Para que un juez diga prisión domiciliaria en este caso. Yo tengo fe en la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Tengo fe, porque esta dama es incorruptible y Dios le guarde la vida, porque mucha plata de la que se han robado sirve para estar haciendo todas las barbaridades que se están cometiendo en este momento en este país. Entonces hay un juez que defendía a los del matrimonio igualitario y hoy es el juez. ¿Cómo se puede ser juez y parte al mismo tiempo? Inmoralidad, corrupción, pero eso hay aquí. Y el señor César Benítez, el abogado, ha presentado una que ha sido tomada por la fiscal como para investigación. Y de las cosas que se puede
rescatar. ¿Qué podemos rescatar nosotros ahora? No todo es de la Asamblea. El presidente de la República y los ministros de Estado pueden cambiar montones de cosas, montones de cosas, como la droga que se le vende a los niños al salir de las escuelas, por favor. Es uno de los pecados más grandes de Correa. Droga. Correa pactó con la droga. No hay otra explicación para que en el Ecuador hayamos tenido de un momento a otro las computadoras de Reyes, y que eso no es verdad. Claro que es verdad. Las mentiras del 30 de septiembre que ya van a salir y tienen que salir. Pero ¿cuándo se reforma el Código de la Democracia para ponerle techo al gasto público en la publicidad y propaganda electoral? ¿Cuándo se corrige el error de no establecer una comisión internacional de estilo de Guatemala para recuperar lo robado y luchar contra la impunidad? ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a las empresas contratistas y sus ejecutivos que aparecen en la lista de sobornos? Porque si ha habido sobornos, hay dos partes. Y esos señores empresarios siguen con sus contratos y nadie ha dicho nada. Y así hay 1.000.000 de cosas que se pueden hacer a nivel de presidente de la República y de ministros de Estado que no corresponden a la Asamblea. Somos universitarios. ¿Hasta cuándo soportamos que el campus de la Universidad de Guayaquil se llame Salvador Allende? Es que no hay aquí un José Joaquín de Olmedo. Es que no hay aquí un Eugenio Espejo. Es que no hay ecuatorianos valiosos, guayaquileños valiosos como Rocafuerte, para decir los que ustedes conocen. Y seguimos llamando a nuestro campus de la mayor universidad en número en Guayaquil con el nombre de un chileno que es muy bacán. Pero Salvador Allende no es mejor que nosotros, ni mejor que Olmedo. Yo pido hoy día ante esta comunidad universitaria que se hagan eco y le cambien el nombre de Salvador Allende por un nombre de un guayaquileño que prestigió las letras, o de un ecuatoriano que prestigió las letras. Yo rechazo que ayuda, disque venida para el terremoto en Manabí, recibamos una ayuda de 10.000 fusiles para el terremoto. ¿Oyeron? Con 1.000.000 de balas que no son para los fusiles. ¿Oyeron? Es una salchicha que no es para el hot dog. Pero qué bestia. 10.000 fusiles para un terremoto. Y 1.000.000 de cartuchos que no corresponden a los fusiles. Señores jóvenes, fusiles sin marca y sin serie son fusiles asesinos, porque no tienen ni marca ni serie. ¿A qué vinieron esos fusiles? ¿Por qué nadie dice nada de esos fusiles? Oye usted, aló, presidente Lenín, ¿qué de los fusiles? Aló, no lo escucho. No es que estoy preocupado de un bonito que vende Coca-Cola.
Yo rechazo que la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas haya sido disminuida. Se dio el lujo el presidente Correa de disminuir la capacidad defensiva de nuestras Fuerzas Armadas. Mi país agresor no somos. Yo rechazo el microtráfico de la droga que corrompe a nuestros niños. Y nadie hace nada. Yo rechazo el matrimonio igualitario. Porque el matrimonio viene de Matrix y Matrix solo tiene a la mujer. Los hombres no carecemos de Matrix. Por lo tanto, yo rechazo ese matrimonio igualitario. Llámelo como quieran, pero matrimonio no es. Yo rechazo la adopción que se quiere hacer por esos matrimonios igualitarios. Adopción. Coño. Ustedes son jóvenes, no permitan que les quiten la esperanza. Se la están robando y no se dan cuenta. Les están robando la esperanza de una familia. Y no digo con los nombres y las palabras que me autoriza el idioma a decir, porque dicen que no se puede. Yo rechazo el aborto como un crimen porque soy pro vida. Quería decirlo aquí. Rechazo todas esas cosas porque yo ya soy viejo. Tengo 82 años y he subido a este estrado en silla de ruedas porque tengo un tumor en el cerebro benigno que me tiene complicada la movilidad y no tengo problemas para decirlo aquí porque quiero a mi país, quiero a Guayaquil, siento lo que está pasando y no hay derecho a que nos quieran robar la esperanza. Y a ustedes jóvenes, no se la dejen robar. Sean universidad, sean familia, sean gente con valores. Sí, con valores. La corrupción en el Ecuador no ha tenido límites. Y si deberíamos hacer un edificio nuevo, es una cárcel nueva para meter a todos estos forajidos que están en estos diarios y a toda esta lista, preciosa esta lista, tan linda. Yo no le deseo, Rosalía querida, el mal a nadie. Usted es una mujer que ha sufrido su vida. Yo sé, usted tiene una obra sobre su hijito. Yo también tuve una hijita así. Usted tiene derecho a que le digan presidenta. Porque lo merece. Así que les voy a dejar a ustedes jóvenes este trabajo. Aquí hay siete libros míos. Yo no vendo mis libros, pero aquí están cargados, subidos, bajados, no sé cómo decir, grabados, 7 de mis libros, son más, pero 7. Y está el video que ustedes vieron poniendo la casa en orden. Aquí hay un libro que no lo hubiera querido hacer jamás, que es la corrupción judicial y la judicialización de la política, que me llevó a mí al exilio.
y a ser perseguido, como dijo el expresidente Doble Cordero, como perro hambriento hasta que le quede el último hálito de vida. Una persona que se califica, autocalifica perro hambriento, genial, debe haberlo sentido como verdadero, llamarse perro hambriento. Y aquí hay un libro que dice ¿por qué fui presidente? Para que no crean que yo tuve magua. Se hace camino al andar, es el libro de mi gobierno. Aquí está todo el libro del gobierno. Respuesta a una infamia, a las calumnias, el asilo por infamias, del delito imposible al encubrimiento imposible, la corrupción, etc. Y lo he hecho porque creo mi deber. Esto es historia. En mi punto de vista sobre la historia, en tantos años en que yo no soy político, nadie me lo cree, yo soy académico, trabajé 40 años en la universidad, profesor, 10 de rector, 5 de decano de Derecho. Yo lo que soy un académico. Nunca me siento mejor que en este ambiente. Nunca, jamás en mi vida me siento mejor en el ambiente. Métame a mí al Congreso y me da patada. Así que muchas gracias, Rosalía, por compartir contigo. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Y en lo que pueda servirle siempre a la orden. ¿Contestamos preguntas? Agradecemos las intervenciones y ahora llegó el momento de las preguntas de parte de los estudiantes. Pedimos por favor levante la mano y se acercará el micrófono para que puedan realizar la pregunta. Buenos días, mi nombre es Daniela Valde y soy de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Mi pregunta va dirigida hacia la doctora Arteaga y es, siendo una mujer que ha vivido en carne propia la discriminación hacia nuestro género, ¿cómo percibe los emergentes movimientos feministas que muchas veces defienden temas que para nuestra sociedad siguen siendo tabú, como la educación sexual y la equidad e igualdad de género? ¿Y cuál es su postura acerca del actual debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, sabiendo que muchas de las víctimas, por no decir la mayoría, son menores de edad? ¿Una sola o tomamos dos o tres? No, una por una. Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo quería decir algo que se me escapó decirlo, pero que es un tema que me viene martillando un poco la cabeza, y es que, jóvenes, no permitan nunca que alguien se crea dueño del país. Porque ustedes están viendo los desastres que ocurren y cómo se burla la democracia, cómo se vulneran los derechos cuando alguien cree que es dueño del país, ¿no? Eso es gravísimo y eso no tiene nada que ver con la democracia. Era algo que quería decirles y que no quería pasarlo por alto. Luego, hay muchas preguntas que me haces, porque no es una sola. A ver, el tema feminismo ha sido desprestigiado, inclusive se habla del feminazi, ¿no? Como diciendo que las mujeres que luchan por sus derechos son como nazis, ¿no? Y yo creo que las personas que dicen eso ni siquiera saben lo que es el nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo que hizo que en Europa se desatara la Segunda Guerra Mundial y que una raza, la raza aria que decía, de la que provenía el señor Hitler, pensara que a las razas que no eran las adecuadas, que no eran las puras, había que eliminarlas, y así se eliminó a 20 millones más de 20 millones de personas, entre ellos judíos, gitanos, ¿no? En fin, hubo una situación gravísima. Entonces, yo no admito que se le diga a las feministas feminazis. Eso es una cosa peyorativa. Acabo de volver de un evento en Cartagena, de Indias,
Foro Económico de las Mujeres, porque así como hay el Foro Económico Mundial, pues este es un foro económico. Y allí se han tratado temas que tienen que ver con el feminismo, que en su más pura acepción es exigir igualdad de derechos, nada más, ¿no? Igualdad de opciones. Y yo creo que a lo largo de la vida a mí me ha tocado, porque a veces aquí no ha surgido todavía la pregunta, pero a veces me dicen, ¿y cuáles son las grandes obras que hizo usted en su gobierno? ¿No? Entonces yo digo, abrir camino para la mujer, ¿no? Porque hay muchas mujeres que me dicen que están en la lucha política porque vieron mi lucha, y no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, ¿no? Yo tengo la suerte de participar en una serie de foros y allí cuento las cosas que han pasado y las cosas que se pueden hacer en una sociedad más justa, más equilibrada entre hombres y mujeres. Me preocupa que a veces se quiera desprestigiar a las mujeres en política, por ejemplos como el de la señora Kirchner en Argentina, ¿no? Que realmente sí, nos cuestionan por el tema de la corrupción otra vez, del nepotismo, de la falta de sindéresis en las actuaciones. Y entonces decimos, alguna gente dice, no, pero es que las mujeres son tan corruptas como los varones. Créanme que a mí me gustaría inventar una vacuna contra la corrupción. Estaría feliz de la vida de decir, por aquí pasan y los vacunamos, ¿no? No van a ser permeados por la corrupción. Siempre pienso que la educación es el mejor mecanismo. Pero cuando hablo con otras mujeres, por ejemplo, la actual embajadora de Gran Bretaña, del Reino Unido, en el Ecuador, y ella me presenta datos estadísticos que dice que cada vez que hay mujeres en las negociaciones de paz, por ejemplo, en los diferentes países, es más fácil llegar a acuerdos, ¿no? O sea que el ingrediente femenino está dando la posibilidad de llegar más fácilmente a acuerdos de paz. O cuando hablamos de otros casos, que no me quiero extender en este punto, pero en los que vemos que efectivamente la participación de la mujer, que además, según estudios económicos, dicen que si en este momento fuera paritaria la incorporación de la mujer al trabajo, tendríamos mucho más recursos en los países, ¿no? Muchos más millones de dólares de ingreso a las arcas de los estados, solamente por la participación de la mujer, porque somos un factor económico muy importante. Pero también hay otros ámbitos, el voluntariado. Las mujeres hacemos la mayor parte de trabajo voluntario en el mundo entero. Si usted vaya a ver quiénes están trabajando gratuitamente en los hospitales, encuentra mujeres. Están trabajando gratuitamente en diferentes espacios, somos mujeres, ¿no? Entonces, no tenemos que denigrar, tenemos que trabajar mucho más en igualdad. Usted no puede ser dejada de lado simplemente por el hecho de ser mujer, ni el sector público ni el sector privado. Justo en este foro económico veíamos cómo todavía las empresas, la mayor parte de empresas no tienen entre sus jefes a mujeres, ¿no? Pero también cuando vamos a la lista de premios Nobel, ¿no? Cuando cada año la Academia Sueca saca la lista de premios Nobel, de vez en cuando aparece una mujer como premio Nobel de la Paz, como premio Nobel de Literatura, muy pocas en las ciencias, ¿no? Muy pocas en las ciencias. Quiere decir esto que las mujeres somos tontas, que no tenemos la capacidad de trabajar en física, en química, en biología, o quiere decir que no tuvimos las oportunidades. Yo creo que por ahí va la respuesta. Ahora, las discusiones que se están dando en temas que tienen que ver como el matrimonio igualitario, se dice, la presencia LGBT, homosexuales. En Bogotá, la semana pasada, yo sentí dolorosamente que las mujeres estamos perdiendo los espacios de lucha por igualdad de género, porque se lo están tomando los LGBT y las otras denominaciones que se están dando. En un espacio en Bogotá, en el que era un evento de mujeres, más espacio tuvo la policía lesbiana, la persona transgénero y otras denominaciones que las propias mujeres que estábamos allí. Entonces, en esa lucha estamos perdiendo las mujeres nuestro espacio, porque se los están tomando. Y creo también que el término matrimonio tiene que ver entre la relación entre un hombre y una mujer, definitivamente. Puede dársele otro nombre a la unión que se pretende. También he visto últimamente temas relacionados a la adopción, y coincido con Gustavo en la preocupación, porque la adopción es un derecho de los niños a ser adoptados, no es de las parejas ABC a decir que satisfacen su necesidad
de una maternidad o paternidad entre comillas. No, es el derecho del niño. Y yo estoy viendo cómo ya se están levantando las voces de niños adoptados por parejas de hombres y parejas de mujeres que dicen, nosotros no pedíamos esto, nosotros queríamos ser adoptados por una familia. Entonces es preocupante el tema. En el caso del aborto, creo que uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es el embarazo adolescente y las violaciones, en la mayor parte de los casos, son de niñas menores de 14 años. Obligar a esa niña a que tenga un niño y penalizar ese aborto me parece también una barbaridad. Creo que el aborto en el tema de violación es algo que se impone en el mundo. Hay otros mecanismos, por supuesto, la educación, el hecho de tratar de que las niñas cada vez tengan menos acceso o a las posibilidades de ser violadas. Yo quiero decirles algo que es doloroso, pero el lugar más peligroso para una mujer en el Ecuador es su propia casa. El tema de la violencia doméstica es bárbaro, es brutal. A pesar de que tenemos tantos peligros en las calles, que podemos ser asaltadas, violadas, robadas, etc., más peligro tiene la mujer que los niños en su propia casa, por el nivel de acoso. La mayor parte de violaciones se las realiza intrafamilia, el abuelito, el tío, el primo, ¿no? El padrastro, efectivamente. Esos son los casos de violación que se están viviendo. Entonces, realmente tenemos que ir mucho a lo profundo, a la esencia de qué está pasando con nuestras sociedades, qué está pasando con la sociedad mundial. El mundo se está volviendo muy permisivo en muchos casos. Los papás y las mamás no están asumiendo sus roles. Yo a veces me toca, seguramente a Gustavo le toca también dar charlas a padres de familias, escuela para padres. Yo creo que es algo que debería reinstaurarse en el Ecuador, por ejemplo, porque aprendemos a ser ingenieros, abogados y lo que sea, y no aprendemos a ser papás y mamás, que es una tarea fundamental que tenemos. Y entonces les digo a los papás y mamás, una de las cosas que tienen que aprender, la primera cosa que tienen que aprender cuando son papás y mamás es decir no. Me gustaría que ustedes revisen, por ejemplo, en la web, los videos de Emilio Calatayud. Es un juez de menores en Granada. Este juez de menores que se encarga de menores delincuentes ha sacado un decálogo para tener hijos delincuentes, ¿no? Y la primera cosa es dígale todo sí a su hijo, desde que es chiquito, ¿no? Entonces, yo creo que esto amerita pues unas largas conversaciones, no es tan sencillo como responder en este foro y no tenía mucho que ver con la temática central, pero si vivimos en democracia, están permitidas las preguntas, están permitidas las respuestas, y lo más importante que tenemos que aprender es a respetarnos los unos a los otros. En democracia y en la vida de este mundo globalizado, para no caer en el caos total, tenemos que aprender a respetarnos. Yo respeto lo que tú piensas y tú respetas lo que yo pienso. Damos paso a otra pregunta, por favor. Micrófono. ¿Me ayudas? Por favor. Buenos días, mi nombre es Natalia Calero, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad y mi pregunta va dirigida para la presidenta Rosalía Arteaga. Siendo la política un campo dominado por los hombres en la década de los 90, ¿cuál fue la causa principal que le motivó a usted a participar en la política? Natalia, ¿no? Sí. Natalia, esa pregunta me gusta. Claro, uno tiene derecho a veces a decir lo que quiere, ¿no? Yo, al igual que Gustavo, nunca me sentí llamada al campo de la política. De hecho, cuando a mí me preguntaban cuando era chiquita qué quiero ser, yo decía escritora. Ese era mi sueño en la vida. Lo estoy consiguiendo a la larga y creo que porque tengo nietos, porque estoy escribiendo mucha literatura infantil, ¿no? Porque tengo 7 nietos. Entonces, yo entré a la política por el ámbito de la educación. Porque en el año 92, cuando ganó Sixto a la tercera, ¿no? La vencida, me propuso que fuera subsecretaria de Cultura y dije, bueno, eso es lo mío, yo quiero ser escritora, he escrito un par de libros, quiero participar. Y después cuando me propuso en el año 94 ser ministra de Educación, yo recuerdo como si fuera hoy la conversación que tuvimos, me dijo, mira, yo querría nombrarte ministra de Educación, pero tengo miedo. Yo le digo, ¿y por qué tiene miedo? Dice, porque eres mujer.
yo que había pensado no aceptar el ministerio, pero cuando me dicen eso, y digo, ¿y por qué? Dice, porque te vas a enfrentar al sindicato más fuerte que tiene este país, que en esa época era la Unión Nacional de Educadores, la UNE, que tumbaba ministros y está presidente de la República. Entonces, claro, le dije, si usted se arriesga, yo también lo voy a hacer, y me tocó en el 94 ser la primera mujer ministra de Educación del Ecuador. Después han pasado ya muchas mujeres por ese ministerio, pero me tocó ser la primera. Y de allí pues empecé a pensar, y cuando recibía propuestas variadas, de que si algo pude hacer como ministra de Educación, proponer una reforma curricular siguiendo lo que había hecho el anterior ministro de Educación, Eduardo Peña, ¿no? De proponer una reforma basada en valores, en creatividad, desarrollo del pensamiento. Miren que ahora es tan vigente eso como lo fue en el año 94. Steven Pinker, gran filósofo de la felicidad, habla de que, y Peter Diamandis, el de la Universidad Singularity, dice, lo único que necesitamos cuando nuestros niños salgan de la escuela es que sean curiosos, o sea, que mantengan la curiosidad. Entonces yo decía, si pudiera hacer algo como ministra, podría hacerlo más cuando sea vicepresidenta. Y es por eso que yo decido participar ya activamente en la política, por pensar que a través de la educación podemos hacer el gran cambio. Y sigo pensando lo mismo, la verdadera revolución es un cambio educativo. Ok, damos paso a una pregunta para el doctor Gustavo Novoa, por favor. ¿Algún estudiante que levante la mano? Muy buenos días, mi nombre es Diana Cepeda, soy de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Mi pregunta va dirigida al doctor Gustavo Novoa. En su opinión personal, ¿cuál cree usted que es el rol de los jóvenes en la democracia? Gracias. Te voy a decir una contestación. Bueno, me salgo con una contestación y voy a... Según el Papa Francisco, hagan lío. Según mi propia contestación. Primero, estudien. Segundo, estudien. Y tercero, estudien. Porque uno nunca termina de estudiar. Jamás se termina de aprender. Y sean investigadores y sean innovadores. Cada cosa que hagan, cada lugar donde vayan, cada empleo que tengan, cada lugar donde los contraten, innoven. Es decir, sálganse del montón. No sean docena, sean yo, tú. Innoven. No estoy diciendo que inventen, estoy diciendo que tengan una capacidad de cambio, que googleen, que lo manejen como verbo. Yo googleo, tú googleas, él googlea, nosotros googleamos. El que no googlea, no, se queda ignorante. Yo le dije una vez a los diputados que eran ignorantitos, pero lo dije con cariño, porque es que eran ignorantes, viejo. Un diputado honorable dijo, ¿a tú qué te parece? Un presidente del Congreso dijo, hay poco quórum. ¿Hay quórum o no hay quórum? Pero no puede decir, hay poco quórum. Entonces, yo decía con mis alumnos, ¿no? Pero qué falta de ignorancia. Es que a veces la falta de ignorancia es increíble en nuestro medio. Y entonces ustedes tienen que ser de primera. Cada uno de ustedes jóvenes, a donde esté, en el lugar que esté, así sean
Ah, yo voy a ser un limpia zapatos, limpia botas, como se decía. Entonces decide ser el mejor. Hay que ser el mejor, la mejor. Estudiar, investigar y ser innovadores. Créanme, eso es lo fundamental para triunfar en la vida. Lo que no debe buscarse un joven es ni el éxito, ni el poder, ni el dinero. No busquen expodigno. El éxito llegará cuando tenga que llegar, pero no lo ambicionen. A veces el colegio nos lleva a una carrera por el éxito, por ser el primero, el abanderado. Yo estoy cansado de que los abanderados sean un fracaso en la vida. En la vida. Y esto está tan repetido porque hay que tener una inteligencia. Cada uno, no me refiero al IQ, me refiero al tener la forma de vivir, una forma de vivir en paz, una forma de vivir alegres. No tengan cara de lunes. Es que un joven con cara de lunes es terrible. ¿Se imaginan? ¿Han visto una empresa, una oficina o una clase el día lunes cómo llega la gente con un ceño fruncido todo aquí? Tengan cara de viernes, porque el viernes huele a cerveza desde el mediodía, huele a discoteca, claro. Tienen que ser alegres los jóvenes. Ya habrá tiempo para tener problemas, la vida es eso, pero para mí estudien, investiguen, ignoren. Gracias. La otra pregunta, el doctor Gustavo Novoa, por favor. Bueno, solo una, con esa quedamos. Ok, por temas de tiempo vamos a quedarnos ahí. Listo. Entonces invitamos al doctor Fidel Márquez Sánchez, rector de Ecotec, para dar las palabras de clausura de esta jornada académica. Doctor Gustavo Novoa, presidente de la República, bueno, presidente de la República. Eso de esto, yo creo que eso no, el léxico no está muy acorde. Doctora Rosalía Arteaga, presidenta de la República del Ecuador. Doctora Yita Alcibar, vicerrectora académica. Doctor Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos, decanos, directivos, docentes, queridos estudiantes. Hemos tenido 4 jornadas, 4 paneles de una jornada que dimos en llamar Ecuador, democracia y crisis. Más crisis que democracia. Tienen ustedes toda la razón con el señalamiento que nos hicieron. Y también que nos hicieron también en otro de los paneles cuando nos dijeron que a finales de la década de los años 70 lo que se había regresado era la constitucionalidad del país, no a la democracia, sino a retomar los caminos constitucionales en el Ecuador. Desgraciadamente hemos tenido más crisis que democracias y eso nos lo dice a diario las situaciones que hemos tenido que vivir en estos 40 años que se dejó de tener gobiernos militares, para hablar con propiedad en ese sentido. Desgraciadamente, las crisis han estado acompañadas generalmente desde corrupciones desde lo público y lo privado, porque no se escapa tampoco, como fue el caso del feriado bancario, de corrupción en el sector privado
de la economía. Pero como decía el presidente Noboa, la juventud tiene que ser alegre, pero a su vez tiene que ser profunda. Y para ser profunda tiene que tener como meta estudiar siempre, porque estudiando lograrán ser innovadores, lograrán estar preparados para reinventarse constantemente. Y les digo esto porque los que ya tenemos algunos años vinculados a la academia y vinculados a los estudios del desarrollo, a los estudios desde o el análisis para la democracia y del análisis de gobierno y de política, sabemos que el mundo ha sido muy cambiante y que el mundo hoy cambia mucho más rápido que como cambiaba hace 40 años atrás. Y que constantemente tenemos que estar reinventándonos para poder insertarnos en el mundo y en los cambios que tiene el mundo, jóvenes. Quisiera agradecer a todos los que han venido a exponer sus verdades, que son las verdades desde la vivencia histórica que les tocó en un momento dado. Pero que esa verdad histórica, jóvenes, ustedes la tienen que interpretar, que apoderarse de ella y crear sus propias verdades, para que en el futuro podamos en el Ecuador tener la esperanza de que no vamos a cometer los errores que la historia que nos han dado estos personajes de la historia reciente ecuatoriana han tenido que sufrir. Como Rosalía tuvo que sufrir el no ser reconocida en el derecho que le asistía de ser la presidenta de todos los ecuatorianos por derecho constitucional cuando se dio la salida del poder del presidente Bucaram. Como se dio también la posibilidad de tener que enfrentar a ciegas, como le tocó al doctor Noboa, un proceso fortísimo de dolarización cuando el Banco Central no fue capaz de adquirir los estudios que sí tenían algunos ecuatorianos en ese momento sobre la dolarización y cómo había que implementar la dolarización. Porque se venía discutiendo desde hacía 2 años ya cómo implementar el proceso de dolarización en el país y había planes y medidas que académicos habían propuesto para llevar adelante. Ahí está el foro económico de ese entonces, que usted conoció muy bien, presidente Noboa, que era integrado por académicos fundamentalmente de todas las regiones del país, fundamentalmente de Quito y Guayaquil. Pero los funcionarios del Banco Central no quisieron en ese entonces acoger esas ideas y no hicieron los estudios que tenían que haber hecho para orientar la política a seguir en política monetaria en el país. Y usted, presidente Noboa, tuvo el gran mérito de decir: la dolarización sigue adelante. Sin eso, yo no sé lo que hubiera pasado en el Ecuador. Usted dijo que tuvimos 25.000 sucres por $1, eso fue lo oficial. Hubo momentos en que antes de la caída o la muerte por la traición del sucre, llegó a estar hasta en 34.000 sucres por $1. Y con niveles inflacionarios de casi cercano al 100%, que es otra de las realidades que tocó vivir en ese entonces. Pero jóvenes, vivamos, aprendamos de estos señores que hemos tenido durante esta semana, viendo los 4 eventos que se dieron, y quiero agradecer acá al doctor Negrete por la idea de hacer este evento y por haber aglutinado en nuestra universidad, nuestra joven universidad, joven porque tenemos 13 años de creado, pero dinámica e innovadora. Y queremos que ustedes jóvenes siempre lleven presente que la Universidad de Ecotec, su alma mater, estará abierta a aprender de la historia para que no cometamos los errores que en otros tiempos se cometieron. Esa es la mayor enseñanza que podamos tener. Y tendrán siempre la puerta abierta de esta universidad todos aquellos que quieran aportar
para que en el Ecuador siempre perdure la democracia. Muchas gracias.